Chicos y chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Este es el primer video que hace parte de una red de varios complementos de estudio filmados por mi parte, en el cual les intento explicar de una forma correcta y bien abordada, pero también sintetizar los temas que ustedes van a estar viendo en la asignatura de Fundamentos de la Célula. El primer tema, como lo pueden ver, es teoría atómica, que recoge los principios de este tema que es bastante extenso de por sí. Deseo recordarles que estos videos son un apoyo para la manera de ustedes estudiar, un apoyo para ustedes comprender. Esta no es la palabra final, esto no es lo definitivo, ustedes pueden investigar más allá y recuerden siempre que pues la idea es divertirse aprendiendo, porque pues si no, no le van a hallar gusto y pues no va a ser de la misma forma, ¿vale? Entonces empezamos con los principios de la teoría atómica. Entonces, el gran principio que tiene esta teoría atómica es que la unidad fundamental de toda materia son los átomos, o es algo conocido como átomo, que es una partícula muy pequeña y que se encuentra constituida por otras, digamos como que como por partes más pequeñas. Así que esas partes pequeñas no logran llamarse partículas, por lo que se les conoce como subpartículas, es decir, por debajo de una partícula. Su tamaño no alcanza a darles para una partícula. Entonces aquí ya empezamos con algo importante, y es que la unidad fundamental de la materia son los átomos, y la partícula más pequeña que puede haber es un átomo, o a lo más pequeño que puede llegar físicamente una partícula lo conocemos como átomo. Debajo de él en tamaño encontramos a las tres subpartículas que van a conformar a todas las partículas, que son el neutrón, perdón, que tenemos el neutrón, el protón y el electrón. Entonces, permítanme un momento. Neutrón, protón y electrón, ¿vale? Entonces, en condiciones comunes, cuando nosotros hablamos de condiciones comunes, condiciones normales, los átomos no presentan una carga neta. Quiere decir que como su número de protones y electrones va a ser exactamente igual, no va a ser ni positivo ni negativo. Va a ser como lo hablamos, va a ser totalmente neutro. Aunque existen casos en que los átomos se van a cargar. Y cuando un átomo se carga, va a ser considerado un ion. Y ya va a depender si se carga positiva o negativamente. Si se carga positivamente, se va a conocer como un cation. Y si se carga negativamente, va a ser conocido como un anión. Esto siempre va a terminar dependiendo de la parte de los electrones. Si se pierden electrones, se vuelve más positivo, por ende se llama cation. Si obtienen más electrones, significa que va a ser un poco más negativo, por lo tanto va a ser un anión. Entonces, aquí en esta tabla podemos observar algo importante, y es que el electrón y el protón, como se ve aquí, son los únicos que le brindan carga al átomo. El neutrón no tiene ninguna carga. Por eso, más adelante vamos a ver en algo llamado isótopos, que pueden haber átomos o pueden haber elementos que tengan más neutrones, perdón, de lo normal, pero no va a cambiar su configuración electrónica o su carga, pues. ¿Por qué? Porque el neutrón no brinda una carga, no es ni positivo ni negativo. Neutrón es neutro. Como no tiene nada, no va a cambiar su configuración electrónica. Algo importante a tener en cuenta, si aumenta electrón o protón, la configuración química del elemento va a cambiar, eso sí o sí pasa. ¿Qué significa que la configuración química del elemento cambie? Significa que la parte electroquímica que me va a brindar o que va a ayudar al elemento más bien a poderse unir o a poderse enlazar con otros elementos va a cambiar. Es decir, si un elemento se vuelve más negativo o más positivo, no se va a unir de la misma forma a los elementos normales, por así decirlo. En cambio, si la cantidad de neutrones cambia, no va a afectar en su configuración química, es decir, no va a afectar en si se une o no a un elemento, o en qué condiciones lo hace, o por medio de qué enlaces lo hace.
Entonces, me muevo un poco, viendo o hablando sobre sobre esto mismo, el átomo y todo esto. Entonces, tenemos que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Es decir, todos los átomos del carbono son iguales, del hidrógeno son iguales, del oxígeno son iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño, la misma masa y las mismas propiedades químicas, que es lo que les hablaba ahorita. Ojo, acordémonos que digamos como que en este principio nosotros estamos hablando en condiciones normales, en condiciones comunes. Si se me cambia la carga de protón o electrón, perdón, si se me aumenta la cantidad de protón o electrón, es decir, se me cambia la carga del elemento, ya es algo distinto. Pero aquí hablamos en condiciones comunes, condiciones no naturales, sino como la normalidad. A excepción de este principio, pues quienes lo exceptúan, por así decirlo, o quienes saltan a esto, como ya hablaba, los isótopos y los iones. Teniendo eso mismo en cuenta, los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los otros elementos. Yo no tengo el mismo átomo, o sea, el carbono no tiene los mismos átomos que el oxígeno, o que el hidrógeno, o que el flúor, ¿vale? Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. El dióxido de carbono, el agua, la sal, todo esto son compuestos que están formados por más de un elemento. Una reacción química implica únicamente la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca se crea o se destruye la materia. Este es uno de los principios más grandes, incluso de la biología universal. Yo sé que de pronto en algún momento lo llegaron a escuchar en el colegio, cuando uno cursaba la educación del bachillerato, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se modifica. Es exactamente igual aquí. Las reacciones químicas no me van a destruir materia ni me van a crear nueva materia. Con que yo diga nació un compuesto, es decir, digamos, un átomo de carbono con 2 de oxígeno, dióxido de carbono, no significa que ahí crea algo nuevo, simplemente se dio una reacción química y no estoy creando algo nuevo, sino que estoy modificando la materia, ¿ya? Entonces aquí tenemos los átomos del elemento X, del elemento Y el compuesto formado por los átomos del elemento X o Y. Aquí, por ejemplo, podemos decir que esto es hidrógeno y que esto es agua y esto es H2O. Podemos decir que esto es oxígeno y esto es carbono, CO2, dióxido de carbono y muchos otros ejemplos más. Hay que tener algo muy importante en cuenta cuando hablamos de enlace y cuando hablamos de la organización de la tabla periódica. La organización en la tabla periódica se da de dos maneras, por medio del grupo y por medio del periodo. El grupo va a depender de qué cantidades cuál es el último electrón de valencia. Entonces, el grupo 1 es cuando esos mismos elementos tienen un electrón de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia? Un electrón de valencia es el último electrón, perdón, es la cantidad de electrones en la última órbita o en el último nivel. ¿Listo? Que son estos circulitos de aquí. Estos circulitos que rodean al elemento son órbitas, son orbitales. Entonces, si tienen un electrón en esa última, puede ser el segundo, el tercer, el cuarto, la cuarta órbita, está en el grupo 1. Esos son los grupos. Los periodos es cuántos, ahí sí, no cuántos niveles o cuántas órbitas tiene, sino, perdón, no cuántos electrones, sino cuántas órbitas tiene. En el grupo hablamos de cuántos electrones va a tener. Entonces, si tiene un electrón, grupo 1. Si tiene dos, grupo 2. Esto en electrones de valencia. Cuando hablamos de periodo, perdón, me equivoqué. Cuando hablamos de periodo, cuando hablamos de grupo, hablamos de eso, del electrón de valencia, de cuántos va a tener, si tiene un electrón de valencia grupo 2, si tiene 2 electrones de valencia grupo 2. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando es de cuántas órbitas tiene. Entonces, si tiene una órbita, periodo 1. Si tiene 2 órbitas, periodo 2. Si tiene 3 órbitas, periodo 3. Y así sucesivamente. Y así es como se va a armar, como se va a organizar la tabla periódica.
Y aquí tenemos, digamos, como los dos grandes grupos de enlaces, porque aparte de estos hay muchos más enlaces. Está el enlace covalente y el enlace iónico. Entonces, en el enlace covalente, ¿qué pasa? En ambos enlaces va a haber algo llamado electronegatividad, que va a ser muy importante, que es qué tanto poder de atracción de electrones tiene un elemento en comparación a otro elemento, ¿ya? Entonces, eso va a ser importante. Hablamos de que esto es muy importante porque a partir de esto se van a dividir como las grandes categorías de los enlaces químicos. Entonces, cuando tenemos un enlace covalente, es como que primero, la electronegatividad de ellos dos, todas dos son muy aproximadas, no son tan diferentes. Es decir, los dos o tienen poco poder de atracción de electrones o tienen alto poder para atraer electrones. Entonces, lo que van a hacer es que es como que ninguno le roba electrones al otro, sino que ellos mismos se lo van a compartir. Este valor o esta situación también depende mucho de cuántos electrones de valencia. Pero recordémonos que estos enlaces se hacen con los electrones de valencia, que son los electrones que hay en el último nivel o en la última órbita. Y cuando hay, digamos, similitud, es decir, 4 y 4, se da un enlace covalente, se comparten, el uno no le quita al otro. En cambio, cuando hay una gran diferencia, uno tiene 7, el otro 1, uno 6 y el otro 2, va a tender a que ocurra este enlace iónico, que es cuando o sea, ellos no comparten los electrones, sino que como los dos tienen que llegar o tienen que hacer lo posible para tener 8 electrones o para obtener 8 electrones para estar de forma natural en el cuerpo humano, entonces lo que ellos hacen es que, bueno, el que tiene muchos dice, pues yo necesito poquito, entonces le quito ese poquito a la otra persona. Perdón, a la otra persona, no, al otro elemento. Y el otro elemento que tenía poquitos electrones o una muy baja electronegatividad, dice, pues al final de cuentas, para mí era difícil lograr esto. Entonces yo me pego a él y ya, lo logro, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre enlace covalente y enlace iónico. Aparte de eso, pues como les mencionaba, hay unos elementos característicos, o tenemos unos elementos característicos llamados isótopos. ¿Cuál es o sea, a ver, cuáles son los isótopos o qué son los isótopos? Se enredan la lengua diciendo isótopos. Entonces, no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tienen 2 o más isótopos que son átomos que tienen el mismo número atómico. ¿Qué significa que tengan el mismo número atómico? Significa que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente número de masa. Entonces, aquí arriba dice que la masa es neutrones más protones y el número atómico es solamente los protones que hay. Así que si yo quiero saber los neutrones que hago, pues agarro la masa atómica y la resto con el número atómico. ¿Ya? Aquí pido disculpas, en la presentación aparece al revés. Masa atómica es A y número atómico es Z. ¿Listo? En la presentación está al revés estas dos cositas, estas dos características. Entonces, por eso uno dice, tienen el mismo número atómico porque tienen la misma cantidad de protones, pero no tienen la misma masa porque no tienen la misma cantidad de neutrones. Otra cosa que quería comentar es que es distinta la forma de nombrar estos isótopos. Solo el hidrógeno va a tener esta forma de nombrarlos a los isótopos, a los 3 isótopos que tienen. El hidrógeno, cuando es protón, neutrón, cuando es protón sin neutrón. Deuterio, cuando es protón y neutrón, 1 y 1. Y tritio, cuando es un protón y 2 neutrones. ¿Ya? Entonces, como lo pueden ver aquí en la gráfica de la parte de abajo, me corro mi cara para que lo vean bien. Aquí está el hidrógeno normal, solo tiene el protón, no tiene neutrones. Aquí está el deuterio, tiene tanto un protón como un protón, un neutrón, 1 más 1, 2, por eso la masa es 2. Y luego está el tritio, que son 2 neutrones y un protón.
2 más 1, pues 3, y por eso aquí pueden ver el 3 y 1, y aquí en la razón 3, 1 gráficamente. Esa es la forma de nombrarlos en el hidrógeno. En cualquier otro elemento se dice el número de la masa como número y el elemento normal. Por ejemplo, estos son uranio, los dos son uranio, pero como pueden ver, tienen distinto número de masa, es decir, el número de neutrones no es el mismo. Entonces, este de aquí se llamaría 235 uranio, y ese se llamaría 238 uranio, o uranio 238 y uranio 235. El único que tiene una forma como característica de nombrar sus isótopos es el elemento del hidrógeno. Y por último llegamos a los modelos moleculares, que es otra parte, digamos, como que importante que hay que saber o que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Hay distintas maneras de uno poder representar un elemento o un compuesto. Entonces tenemos la fórmula molecular, que es literalmente los elementos y ya, y la cantidad de átomos que tenga cada elemento. La fórmula estructural, que me representa también los enlaces que existen en esa molécula. Entonces aquí tenemos el puente hidrógeno, o sea, los que unen los dos hidrógenos, los enlaces entre los hidrógenos y el oxígeno para formar el agua, los enlaces entre los hidrógenos y el nitrógeno para formar amoníaco, y los enlaces entre el hidrógeno o los hidrógenos y el carbono para formar el famoso gas metano. Esto se llama fórmula estructural. El modelo de esferas y barras es un poquito, digamos, como que más representativo, que literalmente son esferas que a partir de esas esferas represento a los elementos, y las barras me van a representar los enlaces que hay para que se dé ese compuesto. Y el modelo espacial no me va a presentar estos enlaces, sino que de una me va a mostrar como la forma más similar que puede tener ese compuesto atómicamente, ¿ya? Entonces, eso como pequeña observación para que lo tengan en cuenta. Las distintas formas de poder yo representar un compuesto. ¿Listo? Entonces, con este tema terminamos o con esta parte terminamos el tema del día de hoy. Espero que les haya sido de provecho. Recuerden que esto es un apoyo, esto no es algo definitivo. Es un apoyo para las clases, para las lecturas que ustedes han leído, valga la redundancia, o cualquier otro video que ustedes hayan observado. Entonces, mi nombre es, porque sigo aquí, mi nombre es Alejandro Rego Soto y fue un placer, chicos. Nos vemos pronto.